Saludo a todos los que van a participar en esta cápsula de estrategias de pensamiento y conducta inteligente. Vamos a fijarnos bien en las dos partes del título porque a lo largo del trabajo que vamos a hacer en este rato iré insistiendo en estrategias de pensamiento y en conducta inteligente. No nos olvidemos de ninguna de las dos. Bueno, como docentes que somos, vamos a pensar qué es lo que pretendemos nosotros cada día en nuestra aula. Pues creo que todos estaríamos de acuerdo que, en principio, lo que pretendemos es que nuestros alumnos aprendan. Y para eso es importante que piensen. Pero vamos más allá. Y nosotros pretendemos y deseamos que los aprendizajes de ellos sean significativos. Es decir, que los contenidos, las propuestas de trabajo, las actividades se arraiguen, se enlacen con lo que ellos ya saben para ir ampliando su bagaje cultural. Eso también exige que los niños, que los estudiantes piensen. Pero además vamos a dar un paso más, deseáramos dar un paso más, y es que esos aprendizajes que han sido significativos sepan transferirlos, que sean transferibles a situaciones de su vida cotidiana, que les sirvan, que los empleen, que los hagan vida. A eso es a lo que venimos llamando de hace ya bastante tiempo que seamos competentes, que lo que sabemos, lo que aprendemos, lo que integramos en nuestro conocimiento, lo sepamos aplicar. Algo que parece tan sencillo y que tanto nos cuesta. Para ello también es imprescindible que piensen, que conozcan, que desarrollen sus capacidades, que posean estrategias de pensamiento para aplicar los conocimientos que van adquiriendo. Pues bien, para comenzar, si nosotros pensáramos en algunas dificultades con que nos encontramos para lograr que nuestros estudiantes aprendan, que sean competentes, podríamos decir muchas. Podríamos decir, pues, mis estudiantes vienen sin comer, con lo cual están muy despistados, mis estudiantes no tienen libros, mis estudiantes no les interesa para nada lo que aprenden en el colegio, mis estudiantes tienen una situación familiar muy difícil y les cuesta mucho concentrarse, están muy dispersos con los medios, con las redes sociales, no les motiva para nada el estudiar porque saben que está complicadísimo encontrar trabajo. En fin, muchas situaciones. Todas estas situaciones, todas estas dificultades reales, todas, no en todos los casos todas, pero entre unas y otras, podríamos clasificarla entre dificultades intelectuales, no pueden aprender, tienen muy malas bases, no leen bien, no comprenden, no interpretan. Dificultades económicas, no tienen libros, no pueden comprar los útiles, no asisten porque sus padres no les pagan el colegio, no tienen para comer, familiares, dificultades familiares, divisiones, sociales de la entidad, inseguridad, en fin, escolares, las que sean, no podríamos clasificarlas. Bien, pues de todas esas dificultades, todas reales, repito, vamos a centrar nuestra atención en las dificultades intelectuales. Es decir, con lo que vamos a decir ahora no vamos a poder solucionar ni las dificultades económicas ni las dificultades familiares, pero sí las intelectuales, siempre pensando en que esas dificultades intelectuales, si las vamos superando, les van a servir para la vida. Entonces, tal vez ellos puedan solucionar todas las otras. Bueno, ¿qué podemos hacer para superar estas dificultades intelectuales? Pues enseñarles a pensar. Ellos sean autónomos en su pensamiento. Nosotros, como profesores, usamos muchas veces en nuestras actividades, en el aula de clase, verbos como observar, analizar, investigar, organizar. Les decimos a nuestros alumnos, analiza tal texto, observa tal situación, observa tal imagen, observa tal caso y saca conclusiones. Investiga tal tema y tráeme lo que has aprendido. Organiza estos conceptos. Pero, por más que hagamos actividades de este tipo que podrían llevarles a lograr lo anterior que acabamos de decir, que sean competentes, sabemos por experiencia que no siempre funcionan. Porque estos son acciones y acciones aisladas no implican que necesariamente tengamos destrezas de pensamiento. Yo puedo decir a mi estudiante, investígueme tal tema. Él va, sabemos muy bien cómo lo hacen, entran en Google, buscan, Internet, copian, me pegan, me lo entregan, me lo leen cuando me lo están exponiendo o se lo aprenden de memoria y me lo repiten. Pero no implica que ellos hayan hecho un proceso de pensamiento
que hayan analizado, que hayan valorado, que hayan cuestionado lo que están leyendo, porque a veces yo siempre les digo, lo que leen, a lo mejor lo ha escrito un niño más pequeño que ellos y está colgado en Internet y uno lo coge como el gran tema, ¿no? Entonces, no necesariamente ellos han pensado y no necesariamente van a coger esa investigación que han hecho y aplicarla en situaciones ajenas a la que la han aprendido. Muchas veces les decimos, analiza tal problema, pero sabemos que ellos lo que hacen es coger los pasos que nosotros les explicamos el día anterior en clase y repetirlos. Pero difícilmente ese mismo proceso de solución de problema lo van a saber aplicar en situaciones si yo no les digo, recuerda, es lo mismo, haz los pasos. Eso lo sabemos porque lo vivimos todos los días. Muy bien, vamos a pensar en un concepto, destreza de pensamiento. ¿Qué es una destreza de pensamiento? Pues es realizar determinado tipo de pensamiento de una manera cuidadosa, es decir, sabiendo los pasos que voy dando y sabiéndolos explicar. Si yo lo hago así, lo hago con habilidad, soy competente. Yo no repito unos pasos que el profesor me puso en la pizarra el día anterior, sino que yo sé por qué estoy dando cada paso en mi proceso de pensamiento y lo voy a saber aplicar en esta circunstancia, en aquella, en la de más allá y en la que desconozco, pero que la voy a identificar con lo que estoy haciendo ahora y lo voy a aplicar por mí misma. Si yo hago eso, soy diestro y soy competente. Para eso, tengo que cambiar un poquito el chip como docente. Cuando yo veo a un muchacho en clase y veo que está en las nubes o en la Luna de Valencia o en Bavia, no sé cómo lo dirán en cada lugar, pero vamos, que no me está poniendo atención o que no está centrado en lo que debería estar, yo le digo, mira, ¿en qué estás pensando? ¿No? Es lo que le oye, tú, ¿en qué piensas? Vale. Es decir, pongo la fuerza en el qué estás pensando, ¿vale? ¿En qué estás pensando? Yo les invito a hacer un ejercicio y cambiar y cuando los veamos así, hacerles la siguiente pregunta, no poner la fuerza en el qué estás pensando, sino en el pensamiento en sí. ¿Cómo piensas? ¿Cómo estás pensando? Si a nosotros mismos nos preguntaran ¿cómo piensas? Diría, pues pensando. O sea, no es una pregunta que nos hagamos con normalidad. Yo nunca me la había hecho antes de meterme en todo este mundo de la metacognición, que es a lo que vamos. Si yo pudiera explicar cómo pienso, es decir, qué pasos sigo para llegar a una conclusión, entonces soy diestro, porque controlo mi pensamiento, porque sé que lo hace de esta manera, porque voy a llegar a un fin, a una conclusión, pues, o a una solución siguiendo los pasos que yo sé que funcionan, porque lo he hecho otras muchas veces. Para ser diestro tengo que repetir. Henry Ford decía, pensar es el trabajo más difícil y esta es la razón probable por la que tan pocas personas lo hacen. Bueno, pues a partir de ahora, ojalá, yo sé que llevamos tiempo en esto, muchos de nosotros, pero ojalá y sigamos en este camino para lograr que nuestros alumnos piensen. Yo siempre pongo este ejemplo.
como ven en las imágenes, pero es el golazo que llevó a España que pasó de la semifinal a la final en el Mundial de Sudáfrica. Pero, ¿por qué lo pongo? Aparte que es un golazo de la selección española, pero porque ustedes, ¿qué creen que hizo Puyol? No sé si lo habrán podido ver bien, pero se ha repetido muchas veces, algunas supongo que lo habrán visto. ¿Qué hace él para marcar el gol? ¿Qué tuvo en cuenta en ese momento, en esas milésimas de segundo? ¿Por qué pudo lograr hacer eso? Cuando uno juega cualquier deporte, practica cualquier deporte, hay unas normas. ¿Ustedes creen que en ese momento Puyol pensó, tengo que flexionar las rodillas y rebotar todo lo más posible? Tengo que dar con la cabeza y no levantar la mano porque sería falta. Y además tengo que darle y hacer un giro determinado con la cabeza apuntando hacia la portería. ¿Ustedes creen que él pensó todo eso en esa milésima de segundo? Absolutamente no. Para él fue casi un acto reflejo. Ese gol Xavi y Puyol lo habían hecho muchas veces. Eran diestros en ese ejercicio. Y así tiene que ser cualquier jugador. Tienen que tener en cuenta las acciones técnicas, la comunicación motriz, el reglamento, la táctica, el espacio de juego, el tiempo, si se despista, una milésima de segundo ya no marca. Para hacer todo eso tienen que haberlo asimilado. Aquello que nosotros dominamos lo hacemos ya mecánicamente, porque, como digo, hemos asimilado el proceso, lo conocemos a la perfección. Por eso no necesitamos ir pensando cada paso que nuestro cuerpo, nuestra mente va dando. Somos diestros. Yo también repito siempre el ejemplo del manejar, conducir, ¿no? Cuando yo me puse en un carro la primera vez, y seguro que les pasó a todos los que me escuchan, entonces yo no sabía si mirar el retrovisor, si estar atento del volante, los pedales, cuál de los tres apretaba, el cambio de marchas, los espejos de los laterales, el carro que me venía por un lado, la moto por la otra. O sea, me parecía imposible poner atención a todo. Hoy en día, yo y cualquiera que llevemos años manejando, no solo tenemos en cuenta todo eso, sino que además hablamos con facilidad con el uno, miramos para atrás, nos volteamos, usamos, tristemente, el móvil, ponemos la música, movemos la radio, en fin. Somos diestros. Entonces, lo que antes nos parecía un imposible lo hemos controlado. Pues bien, aquí tenemos un señor experto en todo esto que estoy diciendo referido al pensamiento que se llama Robert Schwartz. Él es un hombre, él es norteamericano y se ha dedicado muchos años de su vida a estudiar el pensamiento, a ver cómo pensamos. Y entonces él dice que pensar es algo sencillo, pero que nos tenemos que entrenar en ese pensamiento. Es decir, no podemos pensar que es algo que sale solo. Si yo me entreno en fútbol para ser un buen futbolista, me tengo que entrenar en pensamiento para ser un buen pensador. Y no hay vuelta de hoja. Entonces, él pretende, su objetivo es acabar con los moldes caducos de la educación tradicional. No porque sea malo, sino porque muchas veces repetimos y repetimos procesos sin dejar que los estudiantes piensen por sí mismos. Él quiere lograr que nosotros empleemos, que nuestros muchachos empleen conscientemente el pensamiento memorístico comprensivo. La memoria es lo mejor que tenemos, que a veces nos han convencido de que hay que eliminarla. Si yo no memorizo las cosas, no las recuerdo. Y si no las recuerdo, no las aplico y no las relaciono y no me baso en ellas para generar cosas nuevas. Pero él, cuando habla de pensamiento memorístico, siempre le añade una palabra, memorístico comprensivo, es decir, comprendiendo lo que estoy memorizando para poderlo aplicar. Y habla de otros dos tipos también de pensamiento, crítico y creativo. Si yo empleo conscientemente el pensamiento memorístico comprensivo, podré pasar al pensamiento crítico, no criticón, y al pensamiento creativo. Ahora hablaremos más de ellos más en detalle. Es decir, el pensamiento memorístico comprensivo está aquí abajo porque es la base, ¿vale? Es el primero, aunque todos sabemos que no hay nadie más creativo que los niños y muchas veces, tristemente, en los colegios les cortamos la creatividad. Bueno, memorístico comprensivo, ya les he dicho, para poder ir acumulando conocimientos, ir acumulando procesos, procedimientos, para después poderlos aplicar creativamente. Hay que tener ideas nuevas, pero las ideas nuevas no nacen de la nada, nacen de lo que yo ya sé. Un ejemplo muy claro es, si yo les pusiera a ustedes la imagen de un hombre, todos me dirían, es un hombre, ¿no? ¿Y dónde está la novedad? Es una idea que todos tenemos en nuestra mente.
Yo les pongo un caballo, lo mismo, ¿dónde está la novedad? Es algo que todos tenemos en nuestra mente. Pero alguien los unió, un caballo y un hombre, y creó una idea nueva, un centauro. Eso es una novedad, ¿vale? Bueno, pues esa es la creatividad. Partiendo de ideas previas, generar nuevas ideas. Yo también genero ideas con el pensamiento crítico, pero el doctor Schwartz nos dice que tenemos que ser capaces de descifrar y calibrar si las ideas que estoy proponiendo funcionan, si son válidas, si me sirven para algo. Es necesario pensar críticamente sobre la propia idea y preguntarme si es factible. Para eso necesito tener argumentos, mi propia idea y las de los demás, pero con argumentos, con valoraciones, buscando causas, no porque sí. No es que me dijeron, que el otro dijo, que escuchó, que en la radio, que en la televisión, que en Instagram, que en no sé dónde dijeron y por lo tanto, no. Yo tengo que valorar, yo tengo que cuestionar. El pensamiento crítico es algo muy serio, no es solamente criticar o cuestionar lo que dicen los demás. Pues bien, a este señor, Robert Schwartz, vamos a unir a una hermana, una religiosa de la pureza, congregación a la que pertenezco, que dedicó toda su vida desde el aula a generar una propuesta también de aprendizaje. Ella decía que nosotros pensamos de un modo muy elemental, muy natural. Partimos de una percepción clara de las cosas y de ahí vamos profundizando, conociéndolo, desentrañando su significado, valorándolo, cuestionándolo, criticándolo en el sentido que acabo de explicar, utilizando los conocimientos previos para generar nuevos conocimientos que me sirven a mí, que me llevan a tomar decisiones acertadas con autonomía de pensamiento. Es decir, yo pienso, hago todo un proceso para lograr nuevos conocimientos que me lleven a actuar. Aquí tenemos el pensamiento inteligente para una conducta inteligente. Si yo pienso, tiene que ser porque quiero actuar de manera diferente, porque voy a actuar de manera diferente, con un pensamiento inteligente. Es decir, aterrizo en la vida. Entonces, la hermana Ángeles decía que nuestro pensamiento sigue siempre 3 pasos. Una síntesis inicial, que es una primera visión de conjunto de la realidad. Después entramos en un análisis que tiene muchas vertientes y dependiendo del tema, de la circunstancia, del acontecimiento, pues empleamos más unos u otros. Yo analizo la situación, el elemento, lo que sea, interpreto sus elementos, comprendo su significado, lo valoro, lo evalúo, todo eso es parte del análisis, para llegar al tercer paso, una síntesis final, donde yo tengo una nueva visión de la realidad o del tema, una síntesis clara con los elementos ordenados, los conozco, perfectamente los puedo volver a seguir porque soy yo la que ha hecho el proceso de pensamiento y los puedo utilizar, aplicar a la práctica, a nuevas situaciones de estudio o de la vida misma, ¿vale? Síntesis, análisis, síntesis. Pues bien, si ponemos en el centro a la persona, que de eso se trataría siempre, y cada persona es diferente, podemos entrelazar muchos conceptos o muchas propuestas que tenemos hoy en día. Oímos hablar de inteligencias múltiples, de competencias, estrategias de pensamiento, mapas mentales, rutinas de pensamiento, hábitos de la mente, y todo ello tiene mucho que ver. Cada uno tiene su matiz diferente, no los podemos confundir, pero todos nos ayudan a que la persona en sí llegue a tener un pensamiento inteligente para poder tener una conducta inteligente, para ser mejor persona. Pues bien, hemos hablado de rutinas de pensamiento, esos son algo mucho más sencillo que las estrategias de las que hablaremos, son estrategias cognitivas que se pueden trabajar y automatizar a través de la realización de preguntas o afirmaciones abiertas que pretenden formar hábitos de pensamiento, ¿vale? Veo, pienso, me pregunto. Yo asimilo estos 3 pasos y ante algo que estoy viendo sé que tengo que pensar y que me tiene que generar preguntas, porque a raíz de estas preguntas yo puedo empezar a investigar, a indagar o lo que sea. Las características de estas rutinas es que aumentan la motivación de los alumnos y su implicación, porque son ellos los que llevan la batuta en estos procesos de pensamiento. Desarrolla la reflexión y la metacognición, es decir, cómo estoy pensando. Hace visible el pensamiento, ¿vale? Genera procesos de pensamiento concretos a través del uso repetido de estas rutinas.
Descubro modelos de conducta a través de la discusión y exploración con mis otros compañeros o con mis pares en otras situaciones de la vida, porque no son solo para el colegio, y me lleva a integrar de manera sencilla los procesos de aprendizaje. Normalmente son 3 pasos que vienen propuestos y vienen hechos, pero los voy repitiendo y me ayudan. Tenemos también, hemos hablado de hábitos de la mente, que implica escuchar con respeto y entendimiento, procurando comprender, perseverancia y no darse por vencido, si no he comprendido lo vuelvo a intentar, apertura de mente, manejar la impulsividad, no hacer las cosas porque quiero, sino pararme a pensar en ellas y tratar de explorar las cosas con más de un sentido, no solamente con la vista, es decir, con el oído, con el olfato, con el gusto, ¿por qué no?, con el tacto, ¿vale? No solamente pues lo que yo veo, ¿vale? Dedicar más. Es decir, esto es también algo, es como unos hábitos de vida, ¿no? O sea, si me están diciendo algo, escucho con respeto, no escucho preparándome la respuesta que le voy a dar porque yo sigo con la mía y lo que tengo es que tumbarlo del otro, por ejemplo, ¿no? Bueno, y luego hemos visto, aparte de inteligencias múltiples y otras competencias y otras cosas, hemos visto estrategias de aprendizaje. Las estrategias, que es en lo que nos vamos a centrar, o destrezas de pensamiento, nos ayudan a enseñar a pensar para poder tomar decisiones y resolver problemas en la vida. Eso supone un empleo consciente de 3 tipos de pensamiento, que se los he nombrado hace un ratito: el memorístico comprensivo, el crítico y el creativo. Probablemente todos conozcan la taxonomía de Bloom. Pues bien, el pensamiento memorístico comprensivo equivaldría al análisis de Bloom, el crítico a la síntesis y el creativo a la evaluación, por relacionarlo con algo que también seguro están acostumbrados. Vamos a ver el mapa del área de pensamiento según Robert Schwartz. Tenemos arriba los 3 tipos de pensamiento: el memorístico comprensivo, cuyo objetivo, como ya hemos dicho, es la comprensión profunda y el recuerdo exacto. Pero primero la comprensión profunda. Para poder recordar tengo que comprender. Hay distintas destrezas que me ayudan a trabajar este tipo de pensamiento. Ya la mayoría de ustedes han trabajado bastante con para y contrasta, han trabajado bastante las partes y el todo, pero hay otros: clasificar, definir, secuenciar, también eso en analizar ideas. Y también analizar argumentos, encontrar razones o conclusiones, descubrir asunciones. Bueno, en el pensamiento creativo lo que quiero es lograr un producto original, que no significa sacármelo de la nada, sino, como ya les he dicho, partiendo siempre de ideas previas. Quiero generar ideas. Para eso o considero posibilidades y alternativas o combino ideas. Entonces, ahí tengo también distintas estrategias de pensamiento. La que nos puede servir como más fácilmente probablemente es la de la metáfora, ¿vale? Las analogías, muy rica y nos abre muchas posibilidades con los estudiantes. Y luego tenemos el pensamiento crítico. El objetivo es un juicio creativo, es decir, un juicio mío, no lo que oigo, sino mío. ¿Qué destrezas? Pues tengo las que evalúan la información básica, una muy necesaria es la fiabilidad de las fuentes. Otra es evaluar inferencias, el uso de evidencias, explicación causal, predicción, generalización, razonamiento por analogía, y evaluar las inferencias a través de la deducción, razonamiento condicional, razonamiento de categorías. Bueno, pues cuando yo domino un poco estos 3 tipos de pensamiento, valiéndome de destrezas muy concretas, puedo llegar a lo que me interesa, a aterrizar en la vida. Y yo en la vida aterrizo tomando decisiones o resolviendo problemas. Eso es así. Y tomamos decisiones todos los días. ¿Qué camino voy a tomar hoy para el trabajo? Hoy me conviene tal porque tengo que ir a tal sitio, tengo que ir a tal otro, no, pero mejor voy por aquel sitio. Parece una tontería, pero es una toma de decisiones. Y la resolución de problemas, que se nos presentan bastantes en la vida. Bueno, vamos a ver rápidamente un par de cosas. Vamos a pensar que cada uno de estos puntos es un bloque de conocimientos que yo tengo, ¿no? Que he ido adquiriendo. Si yo veo esta imagen y veo esta imagen, los nodos, los grupitos de pensamiento, las definiciones que he aprendido, las fórmulas, lo que sea, son los mismos. 18 a la derecha, 18 a la izquierda.
Sin embargo, los vínculos, lo que me relaciona un grupo de conocimientos con otro, aquí tengo 14 y aquí tengo 25. Lo que yo hago, o lo que yo debería hacer con mis estudiantes, es, aparte de proporcionarles esos núcleos de conocimiento, es ayudarles a que generen vínculos, a que relacionen unas cosas con otras. Cuanto más vínculos yo logre generar, estructura conexa, más fácil les va a ser recuperar a ellos los conocimientos adquiridos y aplicarlos en otras situaciones. ¿Y cómo genero esos vínculos? Pues con las actividades que propongo. Con las actividades, cuanto más les haga pensar, cuanto más les ayude a interrelacionar, más vínculos van a ir generando, más preparados van a estar para emplear esos conocimientos en situaciones reales. Mis estudiantes, cada uno es de una manera, hemos partido de eso, son personas diferentes. Pues bien, hay unos que tienen un pensamiento más lógico, yo parto de determinado conocimiento y lo puedo ir clasificando, ordenando con lógica, pero voy estableciendo vínculos, pero siempre a través como de una lógica, ¿no? Tengo este tema, lo puedo subdividir en 3 subtemas, de este voy a decir tal cosa, tal otra, y puedo tener estructuras mucho más creativas en que aparentemente las conexiones son más locas, menos lógicas para mí, pero no por eso son menos válidas. Yo tengo que saber qué estructura mental tienen cada uno de mis estudiantes y respetárselas. Si yo soy muy lógico, no puedo pretender que todos mis estudiantes necesariamente lo sean. Y si yo soy muy creativo, mis ideas son dispersas pero muy interconectadas, yo no puedo pretender que todos mis estudiantes sean así, ¿vale? Debo respetar. Si yo trabajo a través de las estrategias de pensamiento, yo tengo que respetar el pensamiento de cada uno de mis estudiantes. Bueno, vamos a entrar de lleno en el pensamiento memorístico comprensivo y vamos a trabajar dos estrategias de pensamiento. Vamos a recordarlas porque yo sé que muchos la conocen. Compara y contrasta y partes y todo. Vale, partes y todo. Siempre que introduzcan una nueva estrategia, tienen que hacerlo partiendo de algo muy elemental, muy familiar para las personas a las que se la estoy proponiendo. En este caso, solemos partir, pero no es la única posibilidad, para presentar las partes del todo de la mano. Todos tenemos mano, ¿vale? Entonces yo puedo decirles, vale, tenemos un todo, que es mi mano. ¿Qué partes tiene mi mano? Dependiendo del grado de conocimiento que tengan los niños, pues dirán la palma, los dedos, las uñas, la piel, o entrarán más en detalles, los nervios, los músculos. Bueno, ¿qué pasaría si a mi mano le faltara el dedo gordo, por ejemplo? Y ellos van a pensar, ¿qué pasaría? Pues no podría hacer la pinza, no podría escribir bien, no podría coger las cosas, no podría desenroscar. Dependiendo de, como digo, de la edad de los niños, pues van a decir unas cosas u otras. Vamos a pensar qué le pasaría a mi mano si le faltara la piel. Uy, dolería mucho, cogería muchas infecciones, no podría hacer nada porque el dolor sería espantoso. Vale. Por lo tanto, ¿cuál es la función del dedo gordo? Por lo tanto, ¿cuál es la función de la piel? Con lo que pasaría si me faltara, yo puedo deducir cuál es su función. Y así con las distintas partes que forma mi mano. Voy analizando cada parte y voy pensando qué pasaría si faltara. Una vez ya he analizado todo eso, yo puedo explicar qué es mi mano, qué elementos la forman, cuáles son imprescindibles, cuáles podría no tenerlos y sin embargo salir adelante. Me hago una idea mucho más profunda de lo que es mi mano a través de sus elementos y sus funciones. Pues bien, esto que yo acabo de decir es lo que hacemos con la plantilla de las partes y el todo. Algunos que hayan trabajado esta plantilla antes dirán, uy, ha cambiado. Antes aquí teníamos el objeto, en este caso sería la mano, las partes del objeto y aquí teníamos una sola casillita para decir, yo cojo una parte, la piel, por ejemplo, y cuál es la función de esa parte. Y después ¿qué pasaría si me faltara la piel, por ejemplo? Por la experiencia yo añadí más casillas porque se trata no de analizar una sola parte, sino varias. Cuantas más mejor,
para comprender, porque el objetivo de esta planilla es comprender el todo y yo no comprendo la mano si solo analizo la piel o si solo analizo las uñas. Tengo que analizar varias partes para llegar a comprender el todo, ¿vale? Entonces, ahí tenemos 3, porque no cupieron más, pero si son 6, son 6, ¿vale? Para yo comprender el todo, lo que estoy trabajando, lo que estoy considerando, tengo que analizar sus partes, no una parte, ni 2, ni 3, ¿vale? Bueno, espero que esto quede más claro. Bueno, esta es la plantilla que nos ofrece el doctor Schwartz, pensando que esto me lleva a analizar el objeto para llevar a una síntesis, para redactar mi propio texto siguiendo cada uno de estos pasos, ¿vale? Cuando yo ya he hecho un análisis, tengo que llevar, como diría la hermana Ángeles, a mi síntesis personal. Aquí tenemos los pasos de la hermana Ángeles. ¿Cuál es el objeto a observar de la planilla? Eso sería la síntesis inicial. Me planteo qué voy a tratar, me sitúo ante ello. De una vez me vienen todo lo que sé de este objeto, de este concepto, lo que esté analizando. ¿Qué cosas más pequeñas forman el todo? Comienza mi análisis. ¿Qué partes forman el todo? Cada parte o alguna parte en concreto, ¿qué pasaría si faltara? Y continúo mi análisis, ¿no? Diciendo qué pasaría si faltara. Tercer paso de mi análisis. Si sé lo que pasaría en caso de que faltara, puedo deducir cuál es la función de esa parte. Y por último, hago mi síntesis personal. No me puedo quedar en rellenar estos pasos de mi planilla. Tengo que pasar a mi síntesis personal, si no el proceso queda absolutamente incompleto. Tengo que integrarlo en la que ya sabía. Tengo que ampliar mis conocimientos. Tengo que saber dónde lo ubico. Entonces, ¿cómo funcionan juntas las partes para hacer del todo lo que es? ¿Todas esas partes son igual de importantes? ¿Son igual de necesarias? Entonces, ¿de dónde saco la síntesis? De los pasos previos. Entonces, al yo explicarlo o al yo redactarlo, lo único que hago es poner por escrito o ordenar o repetir en mi mente, porque ya lo he ordenado, estos pasos anteriores. Si quieren, yo ahora les invito a tomar esta plantilla de las partes y el todo y coger algún objeto. ¿Es suficiente con conocer los nombres de las partes? No, analicémoslas más en profundidad. Entonces, cualquier objeto que yo tengo adelante me puede servir para... Cualquier objeto que yo tenga adelante me puede servir para aplicarlo a esta plantilla de las partes y el todo. Aquí tengo el cuerpo humano con todos sus sistemas, un paisaje, ¿vale? Determinado tipo de clima, o aquí tengo pues la estructura del gobierno, el poder legislativo, la Cámara de Diputados, los senadores, el legislativo estatal, el poder ejecutivo. Esas son las partes, ¿no?, de lo que sería el todo, las analizo. ¿En qué consiste? ¿Qué pasaría si en mi país no hubiera poder legislativo? ¿Qué pasaría si no hubiera poder ejecutivo? ¿Qué pasaría si no tuviera venas en mi sistema circulatorio? ¿Qué pasaría si no tuviera corazón? ¿Qué pasaría si no tuviera nervios en la mano? En fin, y voy deduciendo la función de cada una de esas partes para llegar a mi síntesis personal, que soy capaz de tomar todo eso que yo he analizado, integrarlo en mi conocimiento, comprenderlo en profundidad y explicarlo o emplearlo en la vida en otras situaciones. No nos olvidemos de la síntesis final, porque si no, no estamos haciendo nada. ¿Cuál es la novedad de las partes y el todo? Pues porque hay unas preguntas inquisitivas y de descubrimiento que obligan a pensar. ¿Cuáles son esas preguntas? ¿Qué pasaría si faltara una parte del conjunto? ¿Cuál es la función de esta parte cuando está presente? Y cómo funcionan todas estas partes juntas para hacer que todo el conjunto haga lo que hace. Esa es la novedad. No solamente digo, esta grúa que veíamos antes está formada por tales partes, no, profundizo. Y estas preguntas me ayudan a buscarle el sentido, a profundizar en ellas. ¿Vale? Muy bien. Pero no hemos terminado. Estas estrategias de pensamiento me tienen que llevar a saber cómo pienso.
cómo estoy pensando, qué proceso ha seguido mi mente para yo poderlo aplicar en distintas situaciones sin que me tengan que estar diciendo tú tienes que aplicar la planilla de partes y todo para comprender mejor este objeto, este concepto, lo que sea, ¿vale? ¿Y qué es la escalera de la metacognición? 4 pasos muy sencillos. Primer paso, soy consciente del tipo de pensamiento que estoy utilizando. Y Schwartz nos habla de 3 tipos de pensamiento. Lo repetimos, memorístico, comprensivo, creativo y crítico. ¿Cuál hemos empleado ahora? El memorístico comprensivo. He comprendido mejor el objeto o lo que haya analizado, lo he comprendido mejor y por tanto lo voy a recordar mejor. No he hecho ninguna crítica, ningún cuestionamiento, no he empleado el pensamiento crítico, ni he empleado el pensamiento creativo. No he inventado nada nuevo, sencillamente he analizado para comprender mejor algo y recordarlo mejor. ¿Qué estrategia he utilizado? Las partes y el todo. ¿Y qué pasos he dado para hacerlo? Pues me he centrado bien, he hecho una síntesis inicial viendo qué objeto o lo que sea iba a analizar. He hecho el análisis, primero, cuáles son las partes, después, qué pasaría si faltaran todas estas partes, después, cuál es la función de cada una de ellas y, por último, me he imaginado el todo y he sabido explicar en qué consiste, cómo funciona y qué pasaría si faltaran algunas de las partes. Por lo tanto, cuáles son imprescindibles y cuáles no. Vale, ¿ha sido eficaz? ¿Ha sido eficiente esta estrategia? ¿Me ha ayudado a mi objetivo, que era comprender mejor un todo, un objeto, algo? ¿Me ha ayudado? ¿Lo he hecho bien? ¿He seguido los pasos? ¿He profundizado suficientemente? ¿No me los he saltado? ¿He sido lógico en mi proceso de pensamiento? Si tuviera que emplear este tipo de pensamiento a través de esta estrategia la próxima vez, ¿cómo lo emplearía? ¿Qué me faltó? ¿Qué tengo que tener en cuenta? Y además, ¿en qué otras circunstancias lo podría aplicar? Cuando yo hago esto, no estoy pensando ni en la mano, ni en la grúa, ni en el tipo de clima, ni en el gobierno. O sea, no estoy pensando en lo que lo he aplicado, sino cómo lo he aplicado, cómo he pensado. Para que la próxima vez que yo tenga que desentrañar un objeto, una situación, unas circunstancias, algo concreto, porque esta planilla siempre es para algo concreto, ya sé los pasos que voy a dar. Mi mente lo va a hacer solo. Cuando yo haya aplicado esta estrategia varias veces, yo ya no voy a necesitar la plantilla, porque ya me la sé. Puyol no necesitó que le leyeran el reglamento antes de dar el brinco para meter el gol, ya se lo sabía, ¿vale? Pues a eso tendemos. Además, si yo pienso bien, puedo escribir bien y además puedo actuar bien. Pensar bien, escribir bien para actuar bien. La vida es lo que nos importa, no solamente que me resuelvan una situación escolar que yo les planteo en el aula, ¿vale? ¿Y cómo escribo bien? Siguiendo los pasos. Voy a analizar un objeto concreto, en este caso la mano. Lo primero que hago es desentrañar sus partes. La mano está compuesta de tal, tal, tal y tal. Voy a hacer un análisis más profundo pensando qué pasaría si faltara algunas de sus partes que considero imprescindibles para lo que quiero llegar a consolidar en el día de hoy. ¿Qué pasaría si faltara la piel? ¿Qué pasaría si faltaran las uñas? ¿Qué pasaría si faltaran los nervios? Si pasara esto, si en el caso de no tener piel, yo deduzco que la función de la piel es tal y la función de la otra parte es tal y la función de la otra parte es tal. Sin embargo, me doy cuenta que no todas las partes son igualmente importantes, porque si yo no tengo nervios, desde luego no voy a poder usar la mano. Sin embargo, si no tengo dedo gordo, puedo emplear otras estrategias o mis otros dedos se pueden hacer más ágiles, puedo resolver de otra manera y lograr hacer cosas que en principio tal vez pensaba que no podría. Y así con cada una de las partes. Por lo tanto, mi conclusión al estudiar esto es que las manos son un objeto, en este caso una parte de mi cuerpo totalmente importante, forma parte, en él encuentro el sistema tal, el sistema cual, el sistema tal y pues después de hacer este proceso he ampliado en mis conocimientos, he conocido en profundidad y en adelante pues seré más cuidadoso en el cuidado de mis manos. Siguiente estrategia de pensamiento, compara y contrasta. Y nuevamente tenemos que partir de algo
muy concreto, muy cotidiano. Voy al supermercado y tengo que comprar un yogur. ¡Ay, Dios mío! Y me encuentro semejante posibilidad de semejante cantidad de opciones para escoger un yogur. Entonces yo tengo que ver qué voy a hacer, qué voy a tener en cuenta, ¿no? ¿En qué se parecen todos estos yogures que yo tengo delante? Pues se parecen en tal, tal, tal y tal cosa. ¿Y en qué se diferencian? Tal vez me tengo que fijar en las diferencias para poder escoger. Y cuando me fijo en las diferencias, voy a ir poniendo una serie de parámetros. Por ejemplo, en la fecha de caducidad. Unos caducan enseguida, otros tienen todavía un tiempo largo de duración. En el tamaño, unos son de litro, otros son individuales. Unos son descremados, otros son de leche entera. Unos son saborizados, otros son naturales, etcétera, etcétera. Me fijo en un parámetro y voy viendo cómo son unos, cómo son otros. De todo esto que yo he nombrado, ¿qué es para mí lo más importante? Para unos lo más importante será el tamaño, para otros será el sabor, para otros será la caducidad, para otros será el precio, que no lo he nombrado. Bueno, entonces, ¿qué conclusiones saco? ¿Qué llevo? ¿En qué me voy a fijar prioritariamente, ¿no? Entonces, una vez hecho este análisis, pues ya yo tengo todo el conocimiento de los yogures de mi supermercado. Y aquí nuevamente tenemos una estructura a seguir. Tenemos una planilla. Compara y contrasta. Primero, la síntesis de la hermana Ángeles. ¿Qué voy a comparar? Tengo que tener claro, ¿vale? Te voy a comparar el yogur tal con el yogur cual. Siguiente paso, comienza el análisis. ¿En qué son similares? ¿En qué se parecen? Pues se parecen en tal, en cual, en cual. Pongo todo aquello en lo que se parecen. Siguiente paso del análisis. ¿En qué se diferencian? Y como les he dicho, siempre respecto a un parámetro. Y esta es una novedad muy importante en la comparación. Yo no voy a decir uno es verde, otro amarillo, uno es grande, otro es pequeño. No. Voy a decir respecto a qué parámetro, para que cuando yo vaya a ver qué semejanzas y diferencias son importantes, en lo que me voy a fijar es en el parámetro, ¿vale? Respecto al precio, respecto al tamaño, respecto al sabor, respecto a la composición. Si yo soy alérgico a la lactosa, no puedo comprar un yogur que no sea deslactosado. En fin, me voy a fijar en los parámetros importantes. Después, siguiente paso del análisis, alguna conclusión o interpretación personal a lo que yo llego después de los pasos que ya he dado en mi comparación. Y por último, la síntesis final, no nos olvidemos. Explico y argumento las semejanzas y diferencias de lo comparado, ¿vale? Con razonamientos. Redacto mi propio texto. Voy a comparar tal y tal cosa. Lo primero que hago es ver en qué se parecen, las semejanzas que tienen. En un segundo paso voy a ver cuáles son las diferencias siempre respecto a un parámetro. De todo lo que he dicho, qué semejanzas y diferencias son más significativas para mí, de acuerdo a lo que quiero estudiar, o de acuerdo a lo que quiero decidir, o de acuerdo a lo que quiero considerar, o de acuerdo a mis posibilidades, cuáles son importantes para mí, significativas para mí, y a qué conclusión o interpretación personal llego, ¿vale? Visto lo visto, pues teniendo en cuenta que yo quería comprar un suelo para cambiar mi casa, llego a la conclusión que lo más importante es fijarme en el precio porque es prioritario, o que lo más importante es que no sea resbaladizo, por lo tanto, de las posibilidades que he visto me voy a fijar en tal. Cada uno verá según las circunstancias. Pero no nos podemos olvidar de la síntesis final, porque es cuando yo lo integro, me lo apropio y soy capaz de decirlo, de transferirlo y de explicarlo, por lo tanto seré capaz de aplicarlo. Esta sería la planilla, síntesis inicial, análisis y recojo todo para hacer mi síntesis. Y puedo hacer, si quieren ahora, detenerse y hacer su práctica personal. Puedo comparar, por ejemplo, dos artes, el arte románico y el arte gótico, ambos de la Edad Media, con muchas semejanzas, pero también con muchas diferencias. Puedo comparar estos dos personajes tan tradicionales en nuestra literatura castellana, ¿no? En qué se diferencian, me puedo fijar en lo externo, si los niños son pequeños, me puedo fijar ya en su manera de ser, que me dice mucho. Cervantes, el autor del Quijote de la Mancha, tuvo mucha intención al escribir este libro, entonces cada uno me transmite muchas cosas. Puedo hacerlo también de la célula, tengo aquí una célula animal, una célula vegetal, semejanzas, diferencias. Puedo hacerlo en una dieta, ¿no?
comida mediterránea, comida rápida, que me aporta calorías, ventajas, inconvenientes de unas y otras, consecuencias para las personas, ¿vale? Es otra posibilidad. Pueden hacer la comparación que quieran. ¿Cuáles son las novedades de esta estrategia de pensamiento? ¿Qué diferencias y similitudes son importantes? No me paro solamente en ver cuáles son las diferencias y cuáles son las semejanzas, no, cuáles son importantes. ¿Qué ideas son relevantes a la hora de elegir, bueno, en este caso los alimentos que comemos, dice, a la hora de elegir tal o cual cosa, ¿no? ¿Qué ideas son relevantes? ¿Qué conclusiones podemos sacar sobre estos dos, lo que haya comparado, ¿vale? No de la dieta, sino de cualquier cosa. Y una novedad muy importante de la comparación, aunque no lo pone aquí, es que al establecer las similitudes, las diferencias, perdón, siempre tengo que pensar de qué parámetro estoy hablando. Vale, nuevamente, si yo pienso bien, si yo he sido capaz de ordenar mis ideas, de estructurarlas a través de estas planillas que me han facilitado, podré escribir bien, porque no tengo más que coger el análisis y ponerlo por escrito. Y si yo me apropio de ello, eso pasa a ser parte de mi bagaje personal, me podrá ayudar a actuar bien. Pues en este caso que acabamos de ver de la dieta, pues a lo mejor dejaré de comer según qué cosas porque me acordaré que esto es muy perjudicial para mi salud, por ejemplo. Pensar bien me lleva a escribir bien y ambos me llevan a actuar bien. Eso es lo importante, insisto. Y nuevamente tendré que recurrir a la escalera de la metacognición, porque si yo empleo estas planillas es para que mis estudiantes lleguen a pensar bien por sí solos. No les he insistido suficiente en esto. Yo no les puedo decir jamás y nunca no caigan en esta tentación. Bueno, aquí tenemos la planilla compara y contrasta. Aquí van a poner tal cosa. En las semejanzas van a poner esto, esto y esto. Miren que se lo estoy diciendo, no se olviden nada. En las diferencias les voy a decir los parámetros porque estos son los importantes. No. O sea, no se trata de eso. Yo les doy la planilla para que ellos sepan seguir unos pasos para analizar por sí solos. Y yo nunca voy a decir esto está bien o esto está mal, porque ellos van a plasmar ahí su pensamiento, no el mío. No el mío. Y esta es la gran novedad. Esto es lo que quiere Robert Schwartz, que no les estemos diciendo en cada momento lo que tienen que poner, lo que tienen que decir, cómo lo tienen que hacer. No, yo les doy eso y ellos lo siguen por sí mismos. Si yo me doy cuenta que tienen errores conceptuales, ¿vale? Yo le ayudaré a resolver los errores conceptuales, pero les voy a dejar que piensen por ellos mismos, que piensen, que hagan su proceso de análisis por ellos mismos y que lleguen a sus conclusiones por ellos mismos y que hagan su síntesis ellos mismos. Y esto, si yo soy capaz de respetar esos procesos, yo me puedo dar cuenta de por qué este niño tales problemas siempre me los hace mal, porque es que tiene un error conceptual dentro de su cabeza, porque tiene un problema de procedimientos dentro de su estructura mental y eso es lo que tengo que corregir. Con decirle lo que tiene que poner en cada casilla no arreglo nada. Estamos en ahí sí, pura memoria o pura transcripción que no sirve de nada. No hay razonamiento, no hay pensamiento. Son ellos los que tienen que realizar sus procesos de pensamiento y son ellos los que tienen que hacer su escalera de la metacognición. ¿Qué pensamiento he utilizado? Memorístico comprensivo. No he creado nada y no he empleado el pensamiento crítico. Eso sí, he comprendido mucho mejor el arte, he comprendido mucho mejor las células, he comprendido mucho mejor la alimentación de tal o tal tipo, he comprendido mucho mejor Don Quijote y Sancho Panza o el pensamiento que hay detrás de la propuesta de Cervantes, lo he comprendido y porque lo he comprendido lo voy a recordar mejor. Memorístico comprensivo. ¿Qué estrategia he empleado? Compara y contrasta. ¿Y cómo la he empleado? Pues primero me he centrado bien en lo que quería comparar, después he visto las semejanzas. Después las diferencias siempre de acuerdo a unos parámetros que cada vez me salen más y con más facilidad. Lo comprendo mejor, me ayudan. Después he visto de todo eso lo importante, lo significativo para mí. Y por último, he pensado a qué conclusiones llego después de todo este análisis. Y he sido capaz de explicarlo siguiendo el orden de mi análisis, es decir, con una lógica, con una estructura. Los que me han escuchado o los que me han leído lo han comprendido perfectamente porque estaba primer párrafo, que voy a comparar. Segundo párrafo, semejanzas. Tercer párrafo, diferencias de acuerdo a un parámetro.
Cuarto párrafo, ¿qué estrategias son significativas y por qué? Quinto párrafo, mi conclusión personal. Y he escrito sin darme cuenta más de una hoja, cosa que antes me costaba mucho. Vale, ¿ha sido efectiva la estrategia utilizada? ¿Me ha servido para el objetivo que yo pretendía? ¿Lo he sabido seguir? ¿He seguido todos sus pasos coherentemente? La próxima vez, ¿cómo lo voy a hacer? La próxima vez que emplee este tipo de pensamiento, ¿cómo lo voy a hacer? ¿En qué lo podría aplicar? ¿Vale? Voy yo profundizando en cómo pienso, independientemente del tema al que lo haya aplicado. ¿Cómo pienso? Bueno, después tenemos el pensamiento creativo. Yo les animo a trabajar alguna metáfora, a conocer esta estrategia. Tenemos el pensamiento crítico. También la más sencilla y muy necesaria hoy en día es la fiabilidad de las fuentes, analizar de qué fuente estoy sacando mi información, de qué página de internet, qué autor lo firma, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pensamiento crítico. Tenemos nuevamente el mapa de pensamiento porque una vez yo he trabajado estos tres tipos de pensamiento, voy generando ideas y puedo pasar a tomar decisiones y a resolver problemas, porque para tomar decisiones yo empleo normalmente los tres tipos de pensamiento. Seguro, el memorístico, comprensivo y el crítico. El creativo a veces no tanto, como les digo, estamos muy acostumbrados a ir cercenando el pensamiento creativo en los niños desde chiquitos. Esto se hace así, esto lo tienes que hacer de este color, esto lo pones de esta forma. Y entonces luego nos es muy difícil llegar a generar ideas propias. Pero bueno, la intención es llegar a ello. Y lo mismo con la resolución de problemas. Pues bien, vamos a hablar de la toma de decisiones. Y en la toma de decisiones vamos a ver una de las posibles planillas. Si esta toma de decisiones, lo primero que tengo que hacer es la síntesis inicial. Ante tal decisión, ¿cuáles son las posibles opciones que yo tengo, ¿no? Entonces, pienso, por ejemplo, si ustedes han trabajado las estrategias, sabrán el cuento que solíamos contar del niño que recoge un perrito por la calle, su padre le dice que lo devuelva al dueño, pero él lo vuelve a encontrar, después lo vuelve a llevar a la casa, su madre se da cuenta que lo tiene escondido y entonces la madre dice, ¿y qué hago? Mi esposo no quiere el perro porque piensa que él se está quedando con algo ajeno. El niño le va a dar un disgusto porque lo devolvió y el perrito se volvió a escapar de la casa y tiene una herida. Yo, en fin, ¿qué posibilidades tengo? Dárselo a la protectora de animales, volver a devolver, decirle al niño que lo vuelva a devolver, hablar con mi esposo a ver qué opina. ¿Qué posibilidades tengo? Y aquí también voy a analizar, voy a escoger tres, las tres más factibles, y las voy a analizar, cada una por separado. ¿Cuáles son los pros de hablar con la protectora de animales? ¿Cuáles son los contras de hablar con la protectora de animales? ¿Cuáles son los pros de hablar con mi esposo, de decirle la situación? ¿Cuáles son los contras? ¿Cuáles son los pros de decirle a mi hijo, mira, vaya y devuelva a este perro sin que su padre se entere? ¿Cuáles son los contras? ¿Vale? Voy viendo pros y contras de cada uno de ellos. Pero no me quedo en eso. Tengo que dar un paso más. Aquí empezó el análisis con los pros y con los contras. Sigo analizando. ¿Es bueno esta opción? ¿Es bueno la protectora de animales? ¿Qué pesan más, los pros o los contras? Puede darse el caso que tenga un solo pro y todo lo demás sean contras, o un solo contra y todos los demás sean pros. Pero es que el contra significa que, no, pues matemos al perro y se acabó el problema. Pues el contra es tan fuerte que ya esa opción, yo voy a decir, hombre, analizo la opción y no la veo factible, ¿no? Es decir, no es por número de pros y contras, ¿vale? Sino analizando uno y analizando otros. Y normalmente en la vida, en todas las posibilidades, tengo pros y tengo contras. Y cosas son buenas y otras son malas. Y nunca es tan evidente la solución, porque si fuera tan evidente no tendría que tomar la decisión. Sería directo, ¿no? Entonces, en la vida tengo que analizar y valorar pros y contras. Y teniendo ya claro la valoración que he hecho de los pros y los contras, entonces considero las tres opciones y tomo una decisión, argumentando según los pros y los contras. Es decir,
No siempre las decisiones que tomamos en la vida son absolutamente la mejor y ya veo clarísimo que es la posibilidad de mi vida. No, normalmente yo tomo esta decisión, pero sé que tengo estas cosas en contra, pero la tomo por este motivo y por este otro, porque las otras opciones que tengo tienen tal pro, tienen tal contra, que no veo que aún teniendo algunas cosas en contra de esto que estoy decidiendo, aún así es lo mejor. Pero tengo que dar todos estos pasos y luego tengo que ser capaz, como estoy diciendo, de decir, no, yo he considerado tal opción y tal opción. En la primera opción tenía estos pros y estos contras. Los he valorado y he visto que tal y cual. La otra opción, tengo estos pros y estos contras y en la valoración pues me pesa más tal cosa. Y mi tercera opción, lo mismo, ¿no? Pros, contras, valoración. Tomo tal decisión porque y argumento todo lo anterior. O sea, es muy importante que vayamos enseñando a los chicos y aprendiéndolo nosotros también, que es muy importante como tener por la mano, tener amarrados las decisiones que yo tomo. La he analizado en profundidad y la he tomado consciente de que no es absolutamente lo mejor y todo es bueno, pero sé por qué la he tomado, porque las otras son peores, ¿no? O tienen más dificultades o lo que sea. Cuando yo tomo una decisión, empiezo por aquí, analizo cuáles son los hechos, ¿vale? Necesariamente tengo que tomar una decisión. ¿Cuáles son los hechos? ¿Quién es el responsable del problema? ¿Qué situación tengo? ¿Por qué tengo que tomar una decisión? Es decir, me sitúo. Aquí necesito una información fiable. Es decir, ¿de dónde me viene la información para que yo tenga que resolver esta situación, para que tenga que tomar esto? ¿Quién me lo dice? ¿Por qué me lo dice? ¿Vale? Es decir, análisis de las fuentes. Primera destreza. Las causas, ¿no? También las causas con evidencias. O sea, ¿por qué está pasando esto? Me tengo que situar ante el hecho, conociéndolo, intentando conocer de verdad de primera mano, de fuentes fiables, qué es lo que está pasando que hace que yo tenga que tomar una decisión. Cuando ya me he situado, entonces, ¿vale? ¿Qué opciones tengo? Entonces, aquí empieza a proponerme muchas y variadas ideas. Aquí puedo emplear el pensamiento creativo, ¿no? En las posibilidades que estoy planteando. Pero cuando tengo ya varias opciones, varias posibilidades, me tengo que plantear cuál es la opción mejor. Entonces, tengo que predecir consecuencias, que es otra destreza de pensamiento, qué puede pasar, es decir, cuáles son los pros y cuáles son los contras. Ahí analizo también qué podría pasar, qué consecuencias podría tener, ¿no? Y después valoro la información, ¿vale? Información fiable, también valoro las consecuencias, como acabamos de decir. Y después, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Cuál es la mejor decisión? Aquí normalmente podemos emplear también la destreza que acabamos de hablar de compara y contrasta. Puedo comparar entre las dos decisiones que me parecen mejores, las comparo, semejanzas, diferencias, de acuerdo a qué parámetros, qué es lo más significativo para mí, ¿vale? Lo que tenemos aquí debajo son destrezas concretas que nos propone el doctor Schwartz, es decir, planillas a aplicar, ¿vale? Y esto es como el camino que va siguiendo mi pensamiento para poder llegar a una decisión, ¿vale? Al final tomo una decisión siendo muy consciente de por qué la tomo. Es decir, es un proceso complejo, no es fácil, pero si yo lo hago muchas veces, ya mi pensamiento lo va a terminar haciendo casi sin darme cuenta. A veces tendré que recurrir al papel, ¿no? Para analizar de verdad, para profundizar. Otras veces ya mi pensamiento va siguiendo solo. ¿Cuál es la novedad de esta toma de decisiones? Primero, sigo un proceso ordenado en mi pensamiento, ¿no? En mi proceso. Considero varias posibilidades. Muchas veces en la vida tomamos lo primero que nos dicen y no nos paramos a analizar en profundidad y después, ay, Dios mío, si yo lo hubiera sabido, si yo lo hubiera pensado, si yo hubiera caído en la cuenta, si alguien me hubiera dicho. A lo mejor la fuente que te inspiró en ese momento no fue la más acertada, no la analizaste, ¿vale? Entonces, analizo y valoro cada posibilidad, no solamente lo que me parece de una lo más posible, sino varias posibilidades. Y adquiero argumentos para defender y justificar mi decisión, aunque no sea, como les digo, plenamente satisfactoria. Pero para mí es la mejor en este momento. Lo sé, lo he analizado, lo he visto, he seguido todo un proceso y lo defiendo. Nuevamente, pensar bien me lleva a escribir bien y a actuar bien, ¿vale? Ese es mi objetivo. Vale, tenemos, lo habrán visto ya, así como el proceso para
para escribir las dos estrategias anteriores, partes y todo y compara y contrasta, es ir siguiendo párrafo por párrafo las partes. Aquí nos proponen escribir una carta. Puede ser hacer un texto sin que sea carta. Y nos van diciendo qué poner en cada párrafo. Entonces, en el primer párrafo explico la situación en la que tengo, la oportunidad. Es el momento de captar la atención de la persona a la que le estoy escribiendo o a la que quiero convencer o compartir con él mi decisión, ¿no? Entonces, explico la situación que me ha llevado a tener que tomar una decisión, expongo la intención o el propósito, ¿no?, de esta carta que estoy escribiendo y enumero las opciones, sencillamente las enuncio, digo cuáles son las posibilidades. En el segundo párrafo, normalmente ponemos la opción que hemos visto que sería la segunda. En el tercer párrafo, la más débil de las tres opciones que he analizado y en el cuarto párrafo, la que para mí es la que voy a escoger, ¿no? ¿Por qué en este orden? Porque pues el segundo tiene bastantes posibilidades, el lector o la persona a la que se lo estoy contando se puede entusiasmar. El tercer párrafo, la más débil, la que no, ay, perdón. Disculpen. La más débil, la que no voy a escoger, y ya después la que voy a argumentar con más fuerza porque es la mía y sé por qué la he escogido. En el quinto párrafo ya doy la sugerencia, ¿no? Ahí es donde digo ya el por qué la he escogido. En la anterior la explico. Ahora ya digo y ahí ya me explayo, recuerdo, explico todo lo que yo he descubierto como positivo, doy mis argumentos y en el sexto párrafo ya pues me despido, ¿no? Una frase de cierre y ya me despido porque ya he dicho todo lo que tenía que decir, ¿no? Es una manera ordenada de seguir el proceso. Ya digo, en forma de carta, pues me estoy imaginando la persona a la que se lo escribo y a veces es más fácil como argumentar, ¿no? Pero siempre es muy, si no quiero hacer una carta, pues un texto en el que yo explique o una exposición en el aula o lo que sea, donde yo tenga que dar cuenta y siga mi proceso de pensamiento. Y me demuestre a mí mismo que tengo argumentos suficientes y lo he analizado, de dónde me venía la información, cuáles son las posibles cosas, todo lo que tenía que analizar lo he analizado. Por lo tanto, soy muy consciente de la decisión que estoy tomando. Y nuevamente la escalera de la metacognición. ¿Cómo he pensado? ¿Qué tipo de pensamiento he utilizado? Pues en tal momento de la toma de decisiones, el memorístico comprensivo, porque recurría a lo que ya sabía para hacer mis propuestas. En tal otro, el crítico, porque tuve que analizar la fuente de donde me estaban viniendo las informaciones para ver si realmente era fiable o no era fiable. En tal momento, el creativo, porque se me ocurrieron unas ideas que son mías, que las generé aparte de unas propuestas que existían, pero estas soluciones, estas propuestas, estas opciones las propuse yo. En fin, diferentes pensamientos. La estrategia, ¿qué pasos he dado? Situarme bien ante la situación problemática, síntesis inicial, comienzo el análisis, posibles opciones, pros y contras de cada una, valoración de todos los pros y las contras y qué decisión tomo argumentando el por qué tomo esa decisión. Reflexiono y evalúo si ha sido eficiente, si he seguido los pasos, si ha sido un proceso ordenado y planifico cómo lo haré la próxima vez, qué podría mejorar, en qué situaciones lo podría aplicar, etcétera, etcétera. Bueno, estas son las tres estrategias que creo que ya conocían, hemos profundizado tal vez o hemos recordado lo que ya sabían, insistiendo en algunas cosas que yo sé que a veces las olvidamos y nos suelen cambiar. Bueno, pues muchísimas gracias por su atención, por su tiempo, por su implicación en hacer de nuestro proceso educativo algo más dinámico, más significativo, más cercano a los niños, más propio. Recuerden que son ellos los que piensan, no tienen que repetir nuestro esquema de pensamiento. Y bueno, es una suerte dedicarnos juntos a esta tarea con toda la ilusión del mundo. Muchísimas gracias.